Ahora Claudio X González está en contra de los libros de texto gratuitos. Sí, digo, son muy conservadores, muy derechistas, pero también son muy obvios. Le digo por qué. No es ninguna novedad que la derecha se oponga a los libros de texto gratuitos. Desde que el poeta Jaime Torres Bodet los creó hace 63 años, ha sido incesante la campaña para eliminarlos o torcerlos, como parte del combate contra la educación pública que han sostenido por décadas grupos y personajes como el magnate Claudio X González, ahora jefe de la oposición. De la mano del exministro José Ramón Cosío, González Guajardo ataca ahora los libros de texto gratuitos ante el Poder Judicial en una estrategia conjunta con la ultraderechista Unión Nacional de Padres de Familia, creada en 1917, precisamente en reacción a la Constitución de ese año. Mire, una de las abogadas que promovió amparos de la Unión Nacional de Padres de Familia contra los libros de texto gratuitos es Mariana Calderón Aramburu, integrante del Consejo de Litigio Estratégico, que representa también a la senadora Xóchitl Gálvez en el amparo para ingresar a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien también demandó por difundir los contratos de las empresas de la legisladora. Y mire usted otro dato. Otros tres abogados que también representan a la Unión Nacional de Padres de Familia fueron colaboradores de Cosío cuando era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de Patricia Rojas Zamudio, Raúl Manuel Mejía Garza y Gabino González Santos. Así que nadie se sorprenda. Los jefes de la oposición partidaria, mediática e intelectual, que son en realidad la oligarquía, son también los que están detrás de los ataques contra los libros de texto gratuitos mediante la Unión Nacional de Padres de Familia, que es controlada, fíjese usted, por la organización secreta El Yunque, que trabaja de la mano de Claudio X González. Hoy, después del largo ciclo neoliberal que también infectó a los libros de texto gratuitos, se libra una batalla por la educación entre dos visiones, la individualista y privatizadora para unos cuantos, contra la que debe garantizar los derechos de acceso al conocimiento en todos los niveles para el progreso colectivo. Y el rumbo para recuperar la educación pública de calidad deben ser la infraestructura, las becas, el salario de los maestros y los libros de texto, estos últimos vistos por la derecha como la bestia negra que ha sido combatida desde su nacimiento mismo. González Guajardo no había nacido cuando Torres Bodet, secretario de Educación de Adolfo López Mateos, entregó los primeros libros de texto gratuitos, el 16 de enero de 1960, en la localidad del Saucillo, en San Luis Potosí, como parte de un plan para garantizar el acceso de todos los niños a la educación, tal como ordenaba la Constitución de 1917. La reacción de la derecha jefaturada por la Iglesia Católica fue de repudio y se generó un conflicto político como el que ahora trama también la derecha a través del PAN y de la Unión Nacional de Padres de Familia. Decían en ese entonces que se trataba de ideologizar a las futuras generaciones, exactamente lo mismo que ahora alegan. La derecha salió a las calles para reclamar que esta política educativa era un atentado contra el derecho de los padres a educar a sus hijos. También atentaba contra la libertad de pensamiento y con ello, decían,
se buscaba imponer la intolerancia antidemocrática del régimen, incluyendo el peligro de convertir a México en un país comunista, como acababa de suceder en Cuba con el triunfo de la revolución 4 años antes, en 1959. En su libro Jaime Torres Bodet, Realidad y Destino, Fernando Sertuche Muñoz cuenta a detalle el plan de los libros y la oposición a ellos, porque decían los opositores, controlando la educación pública a través de ellos, también se controlaría la verdad histórica y hasta el cambio de régimen. Pero esa no era la meta de Torres Bodet, puntualiza el especialista Víctor Hugo Granados Zapata. Lo cito. La principal motivación de Torres Bodet, con base en el libro de Fernando Sertuche, era promover la garantía del derecho a la educación que desde la Constitución de 1917 ya se establecía en su artículo 3º, no la imposición de un régimen ideológico o la promoción de una ideología antidemocrática. Al contrario, construyó una sociedad más educada y democrática. Si no, en la actualidad no hubiésemos tenido 3 partidos diferentes en el Ejecutivo. Cierro la cita. También Torres Bodet impulsó, recuerda Granados Zapata, la campaña nacional contra el analfabetismo sin ningún tinte ideológico más que el de la justicia social. Y se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en 1959, la cual fue integrada por editores de los periódicos Excelsior, El Universal, Novedades, El Sol de México y La Prensa, con el propósito de crear un libro de texto de calidad diseñado para promover la enseñanza básica en todo el país de forma gratuita y progresiva. Como es normal en una democracia, sobre todo al término de una administración, ha comenzado la revisión del gobierno del presidente López Obrador en todos los aspectos. Y la educación, sus avances y quizás sus retrocesos están sujetos a un implacable escrutinio, obviamente no desprovisto de motivaciones políticas. En el caso de los libros de texto gratuitos, asistimos a otro episodio cíclico de oposición a ellos mediante todo tipo de acciones, incluyendo las jurídicas que tratan de ocultar las ideológicas y políticas que enarbolan los que siempre han estado en contra de la educación pública o que pretenden una más amplia privatización de este sector. El PAN y la Unión Nacional de Padres de Familia han sido consistentes en su oposición a los libros de texto desde hace décadas y se han unido a los creadores, a los organismos más bien contra la educación pública creados por Claudio X González, quien ahora, ya de manera formal y orgánica, forma parte del mismo proyecto de nación que la supuesta izquierda del PRD, que por lo visto avala también esta posición reaccionaria. Porque más allá de los litigios y los alegatos sobre si existen o no los planes de estudio, que sí existen, en la educación se trata también de la confrontación de 2 visiones de México que se disputan el poder. Los que ambicionan privatizar todo con una visión individualista y de lucro, y el fortalecimiento de lo público, de los derechos de todos al conocimiento como instrumento de progreso de toda la sociedad. La educación es, sí, otro capítulo de la disputa por la nación. Muchísimas gracias por atender esta columna Historia de lo Inmediato y hasta pronto.